Bienvenidos, queridos hermanos, este es su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestros estudios bíblicos. Hoy nos corresponde el capítulo 6 de Daniel. Daniel en el foso de los leones. Pero como siempre, oramos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, tú siempre escuchas las palabras de tus hijos, y más cuando ellos te piden de ti. Por eso en esta noche no te pedimos oro ni plata, te pedimos que nos des el don de discernimiento, que nos mandes el Espíritu Santo para poder entender tu santa palabra y así poder construir tu reino. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues bien, queridos hermanos, esta historia bíblica ha sido una historia muy amada por todas las personas a través de las generaciones. Y no es de extrañar. Hay tantos acontecimientos dramáticos en esta historia de Daniel, que inclusive pueden ser populares en el sentido que nos pueden pasar a nosotros. No precisamente leones, pero bueno, hay casi leones. Pues. El celo de los subordinados de un trabajo político que te tienen envidia, la vanidad de un rey o de un gobernante o de un jefe, la integridad de una persona que cree en el Señor, Dios preservándote del mal, aún cumpliendo sus promesas. Es una historia muy hermosa y que se han hecho grandes pinturas y que las personas continuamente lo ambientan. Me siento como a Daniel entre el foso de los leones. Pues vamos a ver qué pasa con Daniel. Vamos al capítulo del 1 al 4 y dice así. Darío el Medo recibió el reino a la edad de 62 años. Le pareció conveniente a Darío nombrar en el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 ministros, uno de los cuales era Daniel, a quienes los sátrapas le rendieran cuenta a fin de que el rey no fuese perjudicado. Daniel sobresalía entre los ministros y los sátrapas porque poseía un espíritu superior, y el rey pensó ponerlo al frente de todo el reino. Aquí comienzan las calamidades de nuestro amigo Daniel. La historia secular, la historia de este periodo de tiempo del imperio persa medo, no reconoce a ningún emperador o rey con el nombre de Darío. Para nosotros se nos es común porque la Biblia, sobre todo los libros de Nehemías, todo eso mencionan a Ciro o mencionan a Darío. No sabemos ciertamente, hay especulaciones. Puede ser que Darío fuera otro nombre que tuviera Ciro, que era el gran gobernador medo-persa durante ese periodo. Ustedes saben que los orientales, inclusive los judíos, y Pablo también, había muchas formas de diversos nombres que podía adoptar una persona. Todavía hasta en el siglo XVI, con Santa Teresa, podían adoptar el apellido que quisieran. Santa Teresa adoptó el apellido de la madre, sus hermanos el del padre. O sea que puede ser que haya sido este mismo Darío. Puede ser que este tal Darío haya sido Cambises, el hijo de Ciro, quien servía bajo su padre como gobernador de Babilonia, y que más tarde él heredó el trono y el imperio. Puede ser que Darío haya sido un antiguo gobernante que se conoció como Gubarú. En los antiguos documentos lo mencionan, quien Ciro señaló como gobernante sobre Babilonia inmediatamente después de la captura de la ciudad. Puede ser la misma persona. De hecho, Darío puede ser un título también honorífico que significa aquel que lleva el cetro o el titular del cetro. Los antiguos documentos muestran que el hombre Gubarú, este señor, tenía el poder de hacer señalamientos, de armar ejércitos, de levantar impuestos y de poseer palacios. Gubarú era en un sentido real el rey de Babilonia, el otro lo era nominal. Pero Daniel nos dice aquí que era uno de los 3 líderes directamente bajo Darío.
y que él brillaba por encima de todos los otros líderes. Y aquí está la clave, dice que tenía un espíritu superior. Daniel debe haber tenido una buena actitud en su trabajo, una buena actitud en su vida, y todo esto que hizo le trajo ataques de los que eran menos que él, y que en vez de tratar de estudiar y tratar de superarse para llegar al nivel de Daniel, lo que querían era que Daniel bajara al nivel de ellos. Y ese es el problema de la envidia. Yo decía el otro día que la envidia es el único pecado que no da gozo momentáneo. El alcohol, el sexo, aunque sea te da gozo unos minutos, aunque después las consecuencias te hacen terribles. Pero el envidioso nunca tiene gozo, ni un segundo. El envidioso siempre vive disgustado. Porque el problema del envidioso no es que él quiera tener lo que tú tienes. Ojalá que fuera eso, fuera superación. El problema del envidioso es que él quiere que tú no lo tengas. Ahí es donde funciona la envidia. Vamos a seguir con nuestro amigo Daniel, que vive situaciones parecidas también a la nuestra. Vamos a ver del 5 al 10. Y dice: entonces los ministros y los sátrapas anduvieron buscando algún motivo para acusar a Daniel en lo concerniente a la administración del reino. Pero no pudieron encontrar ningún motivo o falta de que acusar, puesto que Daniel era leal y no pudo acusársele de ningún error o falta. Entonces aquellos hombres se dijeron: ya que no podemos acusar a este Daniel por ningún motivo, acusémosles en lo que toca a la ley de su Dios. Así pues, aquellos ministros y sátrapas acudieron alborotados al rey y le hablaron así: vive el rey Darío por los siglos. Todos los ministros del reino, los prefectos, sátrapas, consejeros y gobernadores han acordado que se establezca un edicto real y se decrete una prohibición, que todo el que haga oración a cualquier dios o hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, sea arrojado al foso de los leones. Así pues, Majestad establece esta prohibición y firma el decreto para que no sea cambiado según la ley de medos y persas, que es irrevocable. De acuerdo con esto, el rey Darío firmó el decreto con la prohibición. Daniel era un hombre tan fiel, era un hombre tan recto, que aquellos que buscaban su destrucción, su destitución, no encontraron absolutamente nada que atacar a este hombre. Entonces, ¿por dónde lo atacaron? Tuvieron que inventar algo. ¿Por dónde lo atacaron? Lo atacaron por su fe. Daniel no tenía nada escondido, como se dice aquí hoy en día, no tenía esqueletos en el armario o monos en el armario, no tenía, era un hombre, pudiéramos decir que era un hombre íntegro. Y la forma, bien, que ellos sabían que era donde estaba la parte, no diríamos débil, fuerte para Daniel, pero débil para la posición que tenía, era su relación con su Dios. Estos hombres conocían bien a Daniel, ellos sabían que él no podía caer en ningún tipo de iniquidad, pero ellos también sabían que él sería fiel a su Dios en todas las circunstancias, sin titubear un momento. Cada cristiano debería de considerar si los demás pudieran decir lo mismo que nosotros. Ojalá. Si los enemigos de Daniel lo conocían bien, ellos también conocían a Darío. Ellos sabían que podían apelar al orgullo de Darío y a su deseo de tener un reino unido recién conquistado. Necesitaba la unidad. ¿Y qué presión o qué pretensión podía urgir para tener una ordenanza tan necia que oraran a él, que no oraran a otro Dios? Esa pretensión. Quizás para halagar la ambición de Darío, ellos pretendieron hacerle un Dios por 30 días, un Dios con bastantes limitaciones, para que todo el imperio tuviera que hacer oraciones y súplicas hacia él y rendirle honores divinos. Esta era la carnada, pero el objetivo real era destruir a Daniel. Los enemigos de Daniel también sabían que las personas podían ser persuadidas en hacer cosas que normalmente uno no haría. Pero en el caso de Daniel no había ningún tipo de duda
de que esto pudiera suceder. La fe de Daniel era sólida y era bien conocido. Daniel era un hombre conocido por su integridad y no solo por su fe, por su fidelidad. Solo tenemos que tener fe, tenemos que ser fiel a esa fe. Y ese ser fiel a nuestra fe se llama fidelidad. Hoy en día yo creo que hay fe, pero no hay fidelidad. Eso es lo que falta todavía en la iglesia. Este fue el problema que se encontraron los cristianos, los primeros cristianos en Roma. Si nosotros vamos a la historia de Roma, veremos que todos los cultos de los pueblos que Roma dominaba eran aceptados, se asimilaban en la cultura romana, que era muy abierta, eran paganos, politeístas. Si vemos que el culto de Persia, los cultos de Babilonia, los dioses griegos, toda esa gente se asimilaron al panteón de dioses romanos. Inclusive los judíos tenían libertad para su culto. ¿Cuál fue el problema con los cristianos? Que desde el principio hubo problemas. Es más o menos el problema de Daniel. Es el mismo problema de Daniel. Después de Augusto, que ya recibió ese título, después de Augusto que creó la idea en el Imperio Romano de que el emperador era Dios. Y al final de la muerte del emperador, pues se le hacía un templo y se le adoraba como Dios, pero todavía en vida se le adoraba. Entonces, una vez al año, como signo de fidelidad ciudadana, todas las personas tenían que ir delante de la estatua del rey, echar incienso y decir, fulano es señor. En este caso, Nerón es señor. Era lo que tenía que decir. Era como para nosotros pagar los taxes o los impuestos. Eso era la prueba de su fidelidad al imperio. Todo el mundo lo hacía. Los cristianos le dijeron al emperador, nosotros lo obedecemos en todo, nosotros vamos a la guerra si usted nos manda, nosotros oramos por usted, pero nosotros no podemos decir que el emperador es señor, porque para nosotros el único señor es Jesucristo. ¿Y qué sucede? Que a partir de ahí empezaron a acusar a los cristianos de ateos. ¿Por qué? Porque no creían en el Dios emperador. Y por eso lo acusaban. Y ahí comenzó todo el asunto. Lo acusaban de ateo y lo acusaban de no ser buenos patriotas, gente que no se podía confiar en ellos. Y ahí dio comienzo a la persecución. Y en estos tiempos, de una forma espiritual también, ¿cuántas personas para ganar puestos, para ganar lugares, para ganar fama, tienen que echarle incienso a otro Dios que no es el Dios suyo? Alguien que le han dado un poder al cual todas las personas tienen que rendirse, y que no lo hacen, lo eliminan. No físicamente, pero lo eliminan de los medios de comunicación, lo eliminan de la vida civil. Vamos al versículo del 11 al 16, y dice así. Daniel, en cuanto supo que había sido firmado el decreto, entró en su casa, en la que las ventanas del piso superior daban hacia Jerusalén, y siguió poniéndose de rodillas 3 veces al día, rezando y dando gracias a Dios, como solía hacerlo desde antes. Entonces, aquellos fueron y sorprendieron a Daniel orando y suplicando a su Dios. Luego se acercaron al rey y le hablaron sobre la prohibición. Majestad, ¿no has firmado tú un decreto de que todo aquel que haga oración a cualquier dios u hombre durante 30 días, excepto a ti, oh rey, será arrojado al foso de los leones? Habló el rey y dijo, la decisión sigue firme, como la ley de medos y persas, que es irrevocable. Ellos replicaron y dijeron al rey, pues Daniel, uno de los deportados de Judá, no te hace caso, Majestad, ni a la prohibición que ha firmado, sino que 3 veces al día hace oración. El rey, cuando oyó esto, se disgustó mucho y respetó a Daniel, y se puso a pensar la manera de salvarlo, y hasta la puesta del sol estuvo esforzándose por librarlo. Pero entonces aquellos hombres acudieron alborotando al rey.
vemos en estos versículos ahora que Daniel fue confrontado con una prueba a sus lealtades. Él era, como los cristianos de Roma, él era un súbdito leal de su rey. Posiblemente fuera el súbdito más real que tuviera el rey. Porque tú no puedes confiar en una persona que cambia su forma de creer o su forma de pensar a cualquier aventurera que se presente. Como dijo el Señor, el que no es de fiar en lo poco no es de fiar en lo mucho. Que al revés, el que es de fiar en lo poco también es de fiar en lo mucho. Y esto que debe ser una aliciente para el rey. Este hombre nunca me va a traicionar, como tantas pasaba en el reino, que tantas personas, las masacres que habían, pero el rey había dado su palabra, había firmado, y en ese momento que el reino medo-persa comenzaba, no podía haber ningún tipo de debilidad, tenían que hacerlo. Daniel no dejó que este decreto cambiara sus acciones, de una forma ni de otra. Él no oró más y él no oró menos. Él simplemente continuó su vida de oración. Ahora podemos ver, como nos dice aquí, cómo solía Daniel orar. Primero, él oraba en su cuarto, que daba hacia Jerusalén, recordando el lugar del sacrificio, aunque no hubiera sacrificio. Todos los judíos, hasta el día de hoy, siempre oran hacia el este, que es donde está Jerusalén y el templo. Oraba con las ventanas abiertas, que daba a Jerusalén. Por supuesto, oró de acuerdo a las Escrituras. Porque en Primera de Reyes 8, Salomón pidió a Dios que tomara en consideración las oraciones de su pueblo cuando oraban hacia Jerusalén, mirando a Jerusalén y al templo. Cuando dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. Eso está en Primera de Reyes 8:30. Daniel oraba arrodillado, orando de la misma manera que lo hizo Jesús en Getsemaní. Eso lo vemos en Lucas 24:41. Y lo mismo como oró Esteban en Hechos 7:60. Y como oraba Pedro en Hechos 9:40. Y como oraba Pablo y otros líderes de la iglesia, Hechos 20:36. Y como oraba Lucas, Hechos 21:5. El estar de rodillas es una postura de un pordiosero, de una persona que no tiene absolutamente nada, de un mendigo. Y toda esta gente y nosotros deberíamos llegar a Dios como mendigos, porque todo lo que tenemos viene de Él. Y hoy en día hay una presión tremenda a orar de rodillas. Todo tiene que ser de pie porque somos hijos de Dios. Y eso me suena un poco al orgullo farisaico. Y nunca el hombre es más grande que cuando se arrodilla. Porque como dijo Napoleón, la distancia del hombre se mide de la cabeza al cielo. Y arrodillado eres más grande que el que está de pie. Daniel oraba 3 veces al día, como manda la ley. Sabiendo que aunque una pequeña oración es buena, mucha oración, sin duda, es mucho mejor. También recordemos que Daniel era uno de los 3 gobernantes sobre un imperio. Y a pesar del trabajo que tenía, él sacaba tiempo para orar. ¿Cómo oraba Daniel? Él oraba y daba gracias. Porque una oración tiene que estar llena con acciones de gracias. La oración y la alabanza deberían ir siempre al cielo de la misma mano, una con la otra. Ellos hallaron a Daniel justo como sabían que lo iban a encontrar, en una profunda oración. Para Daniel la oración era ambos, era comunicación con Dios y súplica para que su voluntad se cumpliera. ¿Qué es lo que lo dicen estas gentes ahora volviendo a este tema? ¿Qué le dicen al rey? Él no te respeta a ti. Esto no era cierto. Daniel no tenía la intención de faltarle respeto al rey, sino que él tenía un respeto mayor a Dios. Eso era todo. Y el rey, cuando oyó el asunto, dice que le pesó en gran manera. Hay mucho que agrada de este rey llamado Darío, quien sea.
una de las cosas es que devolvió los vasos sagrados a Jerusalén. Una cosa es que permitió que los judíos llegaran y reedificaran el templo. Otra cosa que habla a favor de él es que le pesó haber firmado ese decreto. En lugar de culpar a otros, él se dio cuenta que él tenía la culpa por haber firmado. Como Darío, muchas veces nuestras decisiones, querido hermano, a menudo nos persiguen. A él les persiguió toda la vida. Por eso cuando uno tiene una decisión, tiene que tomar una decisión importante, uno tiene que orar y reflexionar. Como decía San Ignacio de Loyola, en tiempos recios no hacer mudadas. Esa frase es genial. Y dice que estuvo trabajando Darío hasta la puesta del sol. O sea, quiere decir que trabajó más de todo lo que debía y todo lo que podía. De acuerdo con la antigua costumbre oriental persa, la ejecución se llevaba a cabo en la tarde de ese día, cuando era hallada válida la acusación. Y Darío trabajó tremendamente a ver de qué forma podía salvar a Daniel, pero estaba entrampado por su propia promesa. Ahora el versículo 17 al 19 dice: entonces el rey dio órdenes de que trajeran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey habló y dijo a Daniel: el Dios al que adoras con perseverancia, él te salvará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso, y el rey la selló con su anillo y con el anillo de sus nobles, para que no fuese cambiada la suerte de Daniel. Luego el rey volvió a su palacio, pasó la noche en ayunas y sin que llevaran concubinas a su presencia. Y el sueño huyó de sus ojos. Darío tenía fe en el Dios de Daniel. Él había visto cómo actuaba el Dios de Daniel, inclusive con el monarca anterior, con Nabucodonosor. Él sabía cómo había actuado, cómo ese Dios de Israel, si eran fieles a él, él era fiel a la persona. Esto creaba un gran testimonio de Daniel. Él no solo guardaba esa fe para él, sino que la fe de él estaba viva, daba testimonio, engendraba fe y admiración en otras personas. El rey, como vemos, selló, después que echó a Daniel en el foso, selló. Era una costumbre muy antigua para asegurarse de que nadie rescatara a Daniel, como sellaron la tumba de Cristo para evitar que nadie se robara supuestamente el cuerpo de el Señor. Y queridos hermanos, podemos estar seguros que Darío pasó peor noche que Daniel. Dice que Darío no pidió concubina, que Darío no pudo dormir en toda la noche. Se le fue el sueño. Daniel oraba confiado, rodeado de leones. ¿Por qué Daniel oraba confiado? Porque esa era su forma de orar. Él tenía la costumbre de orar y confiaba en su oración. Y tal como él oraba en su casa, oraba en medio de los leones. Cuando nuestra vida, queridos hermanos, está centrada en Dios, aún podemos permitirnos el dejar la respuesta o la acción que estamos buscando a ese que nosotros le oramos. Esto no quiere decir que no tengamos nosotros que tomar acción, pero muchas veces tenemos que llegar a la conclusión que nosotros ya no podemos hacer más de lo que hemos hecho en una situación. En ese caso, hay que dejárselo a Dios. Tú tienes que saber hasta cuándo tú puedes llegar en tu oración y hasta dónde llegaste. Si tú ves que nada cambia, entonces tienes que ir al sagrario, como decía la hermana Blanca Ruiz, tienes que ir al sagrario, tienes que poner tu problema en el sagrario, dejárselo a Jesús ahí y no volverte a ocuparte de él. Porque si te vuelves a meter en él, el Señor no actúa. Y dejar que el Señor obre. Siempre repito, esto es cuando tú te das cuenta que ya tú no puedes hacer absolutamente nada más de tu parte. Daniel, ¿qué oraría Daniel? Posiblemente, conociendo a Daniel, oraría el Salmo 22, que dice: sálvame de la boca del león, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Es un salmo muy adecuado. En cualquier caso, él quizás pudo tener una noche gloriosa viendo la obra de Dios.
con los leones rodeándolo, con los ángeles custodiando. Sin embargo, Darío no podía dormir y estaba agitado. El que tiene su conciencia tranquila, querido hermano, puede descansar con su cabeza en la almohada con toda tranquilidad. El inicuo es el que no puede pegar un ojo. Ahora el 20 al 24 y dice así: cuando se levantó a la mañana al rayar el alba, fue a toda prisa al foso de los leones. Se le acercó al foso y gritó a Daniel con voz lastimera. Habló el rey y dijo a Daniel: Daniel, siervo del Dios vivo, tu Dios, al que adoras con perseverancia, ¿ha podido salvarte de los leones? Entonces Daniel habló al rey: vive el rey por los siglos. Mi Dios envió su ángel y cerró las fauces de los leones y no me han hecho ningún daño, porque antes él ha sido encontrado inocente, porque ante él he sido encontrado inocente, y tampoco ante ti, majestad, he hecho nada malo. El rey se alegró mucho por esto y mandó que sacaran a Daniel del foso. Después que sacaron a Daniel del foso, no se encontró en él ni un solo rasguño, porque había confiado en su Dios. Hermoso. Un capítulo como todo. Cada vez que digo un capítulo de la Biblia, digo qué capítulo más hermoso. Y es que todas las cosas de la Biblia son hermosas en su contexto. Darío no pudo dormir definitivamente y se levantó nada más que salió el primer rayo de sol, muy de mañana, cuando estos reyes del oriente que tenían juergas toda la noche, en la madrugada se levantaban casi a mediodía. Él estaba sufriendo, pensando cómo podía estar Daniel, pero al mismo tiempo tenía esperanza que el Dios de Daniel lo preservara, como hizo anteriormente. Me imagino que cuando Darío oyó la voz de Daniel que le contestó, daría un tremendo suspiro de alivio. Los leones no quisieron tocar a ese siervo de Dios. Y le dice a Daniel que Dios envió un ángel que cerró la boca de los leones. No sabemos qué ángel, no sabemos quién es quien mandó el Señor a detener a los leones, porque hay diferentes espíritus, dice Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servirlo a favor de los que serán herederos de la salvación. Dios envió un ángel para servir las necesidades de Daniel. Daniel sí quebrantó la ley del rey, pero él no lo hizo en contra del rey o en contra de los intereses del rey. Él quebrantó una ley que no afectaba al rey, una ley que había sido inicuamente impuesta. Por eso Daniel se lo dice: yo no he hecho nada malo. Daniel fue preservado por medio de la fe. Créanme, solamente la fe es quien nos puede preservar de todos los leones que hoy en día nos rodean. Aunque su causa fue justa, aunque él fue acusado injustamente, esas cosas de ser justo él, esas cosas no le protegieron delante de los leones. Daniel, para ser protegido delante de los leones, necesitaba una fe viva, una fe que permaneciera en Dios. Y aún así, créanme que esto debió haber sido muy difícil. Aunque eran salvajes estos leones, los tenían sin comer, y así todo, Daniel fue preservado. Obra de la fe. Cuando San Juan Bosco decía: ten fe y verás maravillas. Debido a su fe, Daniel lo reconoce San Pablo en Hebreos 11:33, cuando San Pablo dice: como un que por fe taparon la boca de leones. San Pablo se acordaba muchos siglos después de este gran hombre. Vamos al versículo 25 y dice así: luego mandó el rey que trajeran a aquellos hombres que habían calumniado a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones con sus hijos y esposas. No habían llegado aún al suelo del foso y ya los leones los habían atrapado y triturado todos sus huesos. Nadie tuvo que pedirle a Darío, y menos Daniel, que hiciera esto. Darío estaba dispuesto a traer la justicia a aquellos que conspiraron contra Daniel, y como era costumbre en ese momento, no solo a ellos, sino a toda su familia. Parece duro,
pero eran las costumbres de esos tiempos. Tú no puedes juzgar hace 3000 años con la mentalidad que tenemos hoy. De todas formas, Darío no estaba feliz con esas personas. Probablemente hubiera echado a los acusadores a los leones, aún que no hubiera pasado esto con Daniel. Y para ver que es verdaderamente una obra de Dios la preservación de Daniel, en cuanto a esta gente, antes de tocar el foso, ya habían sido devorados por estos leones. El Señor dio la última prueba de que la fe es lo que había salvado a Daniel, no ningún artilugio de nadie. Vamos a ver el 26 al 29 y dice así. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que pueblan toda la tierra: que aumente vuestra paz. De mi parte queda establecido el decreto de que en todos los dominios de mi reino se tiemble y se tema ante el Dios de Daniel. Él es el Dios vivo que permanece por los siglos. Su reino no será destruido. Su imperio dura hasta el fin. Él salva y libra, hace prodigios y milagros en el cielo y en la tierra. Él salvó a Daniel del poder de los leones. Este Daniel prosperó en el reino de Darío y en el reino de Ciro el persa. El rey Darío escribió el libro de Daniel, sigue un patrón familiar. El pueblo de Dios permanece firme en sus convicciones. Dios le honra y le protege. Y el testimonio de la obra de Dios hace que los impíos vean la obra de este Dios que nosotros y ellos adoraban y respeten a ese Dios. Depende de nuestra actitud. La gente puede respetar a nuestro Dios o la gente puede denigrar a nuestro Dios. Nuestra actitud es una forma también de evangelizar. ¿Cuántas personas, casos que he conocido yo desafortunadamente, se han alejado de la iglesia por la mala actitud de los que se llaman creyentes? Sé que puede ser un poco sutil esto, pero pasa a las personas que no son muy fuertes en la fe. Un verdadero siervo de Dios no dispersa, atrae. Daniel y sus 3 amigos que ya conocemos permanecieron firmes. ¿Se acuerdan? En el versículo anterior. Nabucodonosor vio el fruto de ellos. Daniel fue audaz, interpretó el sueño de Nabucodonosor y el rey honró a Daniel, y no solo a Daniel, a su Dios. Sadrach, Mesac y Abednego permanecieron firmes en el fuego, y Nabucodonosor dio gloria a Dios por la actitud de estas personas. Daniel audazmente le dijo la verdad a Nabucodonosor, y el rey se humilló a sí mismo y le dio gloria a Dios. Daniel permaneció firme y le dijo audazmente la verdad a Belsasar, y el rey honró a Daniel. Querido hermano, el punto es claro. Cuando permanecemos firmes en convicción a nuestra fe, en convicción piadosa, y honramos a nuestro Dios, aun cuando nos cueste algo. Otros van a ver el testimonio y estarán impresionados. Por eso es que se dice que la sangre de los mártires es semilla de cristianos, porque el testimonio de aquellos hombres que iban a morir cantando y con aquella valentía impresionaron al resto de las personas que lo veían y buscaron qué era lo que a aquellas personas le daba ese poder. Daniel prosperó durante el reinado de Darío, no solo de Darío, prosperó también durante el reinado de Ciro. Algunos toman esto para decir que Darío era Ciro el persa, porque lo dice acá. Esta es una de las 3 teorías. Recuerdan que hablamos de cómo se identifica a Darío. Lo que sí sabemos es que Daniel prosperó. Este es el último eslabón de una gran cadena puesta a través de este capítulo. Podemos ver a Daniel progresando continuamente en este camino. Podemos ver este esquema de Daniel, conspirando en contra de Daniel. Daniel orando, Daniel alabando, Daniel sirviendo continuamente, Daniel perseguido, Daniel protegido, Daniel preservado, Daniel preferido y Daniel prosperado. Eso es una forma de
una forma de vida, una forma de caminar delante del Señor y de ser prosperado, porque nosotros no prosperamos como creen estas sectas que tú le reclamas a Dios y Dios te prospera como si Dios fuera un dueño o un presidente de banco. El Señor te prospera a ti cuando tú eres fiel a Él en la vida. Por eso el Señor dice, busca primero el reino de Dios y todo lo demás se te dará por añadidura. Daniel fue prosperado, pero tuvo que seguir una serie de pasos para ser prosperado por Dios. Una de las mayores bendiciones que provienen de Daniel 6 es ver cómo se desarrolla la historia, y esta historia apunta a Jesucristo. Consideremos esto. Daniel, un hombre sin culpa, fiel a Dios en todos sus caminos, un hombre destacado por la oración, un gran hombre de oración, fue enviado a muerte por los celos de quienes querían evitar que fuera exaltado. Fue condenado a muerte por conspiración de sus enemigos y la ley del país lo ayudó. Lo arrojaron a una habitación de piedra destinada a ser su tumba. Se hizo rodar una piedra sobre la abertura, pero con todo el poder y ferocidad la muerte no pudo tocarlo. Una mañana se quitó el sello de la piedra y Daniel salió victorioso. Y todos glorificaron, los paganos honraron al Dios de Daniel. Es una historia muy buena, la historia tanto de Daniel 6 como la historia de Jesús. Podemos decir que este capítulo 6 es una prefigura de Jesús. Aquí terminamos, que el Señor los bendiga, los guarde, los mantenga sobre la roca. Aquí está la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.